Perfecto, cuando quieras, Makatangay. Muy bien. Bueno, bienvenidos de nuevo, buenos días y estamos en la octava ponencia de Parapsicología aplicada Invictus. Vamos a tratar sobre la segunda parte porque el fin de semana pasado se pasó muy rápido y decidimos hacer dos partes sobre experiencias cercanas a la muerte. Distinguidas autoridades, como siempre académicas, estimados estudiantes, asistentes. Mi nombre es Antonio Miguel Sánchez Macatangay y para mí es un honor dirigirme a ustedes como decano de la Facultad de Parapsicología de la Appleton Private University. Comenzamos con este octavo ciclo de Invictus, que es un nombre que simboliza la fuerza del conocimiento que no puede ser derrotado por el miedo, la ignorancia o el prejuicio. Nosotros no buscamos respuestas simples, sino preguntas que sean profundas, y realizando estudios serios académicos y científicos de los fenómenos parapsicológicos en España. Antes de continuar, y como siempre, deseo expresar mi agradecimiento a el doctor José Manuel Castelo Appleton, rector de la Appleton Private University, y al doctor David Mendoza, vicerrector, cuyas visiones, valentía y liderazgo han hecho posible este proyecto académico. Sin más, y como moderador del octavo Congreso Invictus, tengo el honor de presentar al doctor José Luis González Munuera. Voy a hacer un breve resumen de su biografía. Vamos a recordar que nació en Sevilla en 1964, es doctor en Bellas Artes, en especialidad de pintura y dibujo. Construye una referencia académica en el campo de la iconografía escultural medieval. Dentro de su trayectoria docente e investigadora, la tiene muy consolidada. En torno a sus publicaciones nos podemos encontrar con varios libros, en este caso voy a mencionar dos: el Gargolarium, que es una guía visual del estudio iconográfico e iconológico de la estatuaria gargolaria de España y su entorno, del 2015, y Las Victorias de la Plaza de América en el Parque de María Luisa, de Sevilla, en el 2015 también. Después, como participante en congresos y conferencias, podemos recalcar que tiene el segundo Congreso Internacional de Musealización y Puesta en Valor del Patrimonio Nacional, Legatum, en el 2018, y como actividad artística cuenta con una dilatada trayectoria expositiva en centros y lugares como las galerías de Sevilla, Huelva, Cádiz, Jaén, Valencia, etcétera. Y con el primer premio del primer Salón de Primavera, Certamen Nacional de Pintura, San Fernando, Cádiz, de 1991. Ha realizado proyectos murales de gran envergadura y formato para instituciones públicas. Otras actividades relevantes, pues podemos decir que es miembro fundador de la Asociación de Acuarelistas de Andalucía y presidente y secretario de tribunales opositores a la Fundación Pública en Andalucía y en Extremadura. Sin más, doy la palabra a José Luis Muera. Muchas gracias por la presentación. Bueno, pues hoy abarcamos la segunda parte de esta experiencia cercana a la muerte, tras la otra barrera. Y si recordamos, la semana pasada lo que hicimos fue fundamentalmente hacer un repaso a lo que era la experiencia en sí y posteriormente a cómo ha sido reflejado por diferentes artistas y la influencia que ha tenido en el arte esa experiencia cercana a la muerte. Hoy nos quedamos en una parte un poco más árida, que es qué es lo que dice la ciencia al respecto, las diferentes teorías y cómo se arbitran, cuáles son las recomendaciones para poder verificar si una experiencia es cierta o no y cuáles son los marcadores tanto biológicos como neuronales como cerebrales para poder establecer esos criterios, ¿no? Entonces, partimos de un nivel primario que sería la fenomenología, que es la descripción sistemática de los contenidos reportados. Un segundo nivel que sería el mecanismo, es decir, el cómo se produce, con los de diferentes correlatos fisiológicos y modelos neurocognitivos inestables que las provocan. Y un tercer nivel que sería el nivel ontológico, es decir, las interferencias sobre la naturaleza de la conciencia, que para poderlos medir requiere una serie de estándares de tipo explícito y sobre todo claros y en bases de datos relativos a cada uno de estas fenomenologías presentadas en el momento. ¿Cuál sería la estrategia a seguir? Pues comparar las diferentes hipótesis por predicciones discriminantes y un poder explicativo de las mismas. Esto sería mediante la aplicación de la teoría bayesiana, que sería un enfoque estadístico que actualiza la probabilidad de una hipótesis a medida que se adquiere una nueva evidencia o información. Esto está basado en la teoría del teorema de Bayes,
que es combinando conocimientos previos, probabilidad a priori, con nuevos datos, la verosimilitud de tales datos, ¿no? Para obtener una probabilidad posterior actualizada, lo cual es una metodología viva, constante y de constante renovación, ¿no? Porque dado esos datos, cada vez que encontremos un dato nuevo lo vamos añadiendo y vamos creando una teoría al respecto. A esta delimitación de este debate que provoca justamente la certificación de si una ECM es real o no, nos encontramos con que tiene que haber una intensidad subjetiva, es decir, más real que lo real. Es decir, no nos basta con la mera apariencia o con el criterio epistemológico de que una verdad externa, porque lo que nos parece una verdad subjetiva no es una verdad objetiva, es decir, la experiencia del individuo no significa que sea una realidad dentro de lo que sería la experiencia en sí global, sino una experiencia subjetiva de carácter íntimo, ¿no? Esa evidencia debe de ser una evidencia de carácter fuerte, es decir, que sea comprobable y por lo tanto tiene que tener un nivel prospectivo, es decir, que haya un estudio de antecedentes previos, un control de esos confusores. Los confusores podemos denominarlos todos aquellos elementos químicos que van a alterar el nivel de conciencia del individuo y que por lo tanto pueden tener una cierta influencia con respecto a la experiencia por parte del individuo, más una verificación independiente mediante la replicación, es decir, si con esos elementos nosotros podemos replicar el fenómeno. Esta es la base de la ciencia fundamentalmente, es decir, se trata de ante un hecho físico o un hecho constatable, vamos descartando los diferentes elementos que lo componen hasta llegar a una réplica de tal. Una vez que está estudiado y procesado todo el sistema, automáticamente podemos proceder a la réplica y por lo tanto lo damos como un hecho manifiestamente de facto, es decir, algo que ocurre en la realidad, ¿no? Para ello hay que cuidar la base de datos con la que vamos a trabajar y las coincidencias llamativas. No aquellos intentos que no hayan conseguido, sino aquellos que sí se hayan conseguido y que puedan servir, por lo tanto, como una prueba objetiva. Hay que separar la anécdota, es decir, la hipótesis del experimento, es decir, de aquello que de verdad hemos demostrado, para evitar precisamente una circularidad, es decir, no definir la ECM como una prueba ontológica, sino como una prueba de facto. Para ello vamos a definir diferentes elementos. Por ejemplo, ¿qué es una ECM? Hay que hacerlo de una forma descriptiva y operacional, mediante los instrumentos que le dan validez. Por lo tanto, hemos de decir que fundamentalmente va a ser elementos de ciencia acumulativa. Por una parte, todo aquello que sea comprobable físicamente en la entidad del individuo, por otra parte, todo aquello que sea comprobable en los diferentes elementos externos que puedan hacer que esta experiencia pueda cambiar o mutar dependiendo de cada uno de esos elementos externos. La definición debe de ser teórica y neutral y que pueda ser observada bajo el materialismo y no sobre el localismo. Es decir, tenemos que establecer una teoría que pueda demostrar lo que de verdad ocurre en ese momento sin estar dependiente ni de conceptos de sociedad, ni de conceptos de religión, ni de conceptos de moralidad, ni de conceptos sociológicos o ideológicos. Hay que separar el contenido, es decir, el qué, la experiencia en sí, con el mecanismo, el cómo, para evitar precisamente interferencias prematuras y que puedan hacer que no podamos definir la objetividad del objeto que está siendo estudiado, ¿no? Y siempre hay que registrar el contexto clínico y la ventana de entrevista con el paciente que ha experimentado esta cuestión. ¿Por qué es importante el contexto clínico? Porque vamos a ver que durante una reanimación cardiopulmonar se puede producir una elevación de oxígeno al cerebro de manera intermitente, lo cual puede hacer que la experiencia sea como ráfaga. A la hora de establecer esa ECM, ese contacto con otra realidad, con otra experiencia totalmente distinta, ese bombeo
de oxígeno puede hacer que se produzca a espacios de intervalo. Por eso es importante no solo desarrollar el contexto clínico, sino también el timing de la experiencia. Es decir, en el segundo tal se produjo tal cuestión, en el segundo cual se produjo tal otra, ¿no? O se le inyectó tal cuestión, que sería importante para poder definir después la calidad y la cualidad de esa experiencia como tal, ¿no? Para ello, Grayson, que es uno de los autores que después referiremos en las diferentes bibliografías que exponemos para podernos hacer una idea de todo el contexto de este estudio, Grayson establece una escala que tiene 16 ítems distintos o 16 dominios en los que no solo contempla el aspecto cognitivo, afectivo, trascendental e incluso el paranormal, dándole a cada uno de estos aspectos una puntuación de 0 a 2. Por cada ítem que crea demostrado. Esto reporta explícitamente un umbral usado y una distribución de puntuaciones y de fiabilidad. Pero claro, también queda a criterio de la persona que está puntuando. Por lo tanto, no es una escala que nosotros podamos decir que es exacta como tal. Por lo tanto, podríamos establecerla como una escala de referencia, pero no como una escala científicamente pura, ¿no? Sería una referencia más bien adoctrinaria, no perfecta, ¿no? Esto hace que precisamente esa escala nos da una pequeña limitación que hemos dicho con anterioridad, que es justamente la medición imperfecta. Y hay una recomendación que nos hace el mismo Grayson, que es combinar esa escala de 0 a 32 puntos con una entrevista de carácter neutral en la que al individuo no se le dé pistas sobre su propia experiencia, sino dejar que el individuo narre la experiencia que ha tenido con un timing particular, el propio que él ha tenido, aunque en este tipo de experiencias el timing es relativo, porque lo que en un momento determinado para el individuo son horas, es el proceso que se tarda en hacer una RCP, ¿no? Una reanimación cardiopulmonar, que suele ser entre 30 segundos y varios minutos, ¿no? Por lo tanto, vemos que se rompe un concepto espacio-temporal totalmente distinto para el individuo y para la realidad externa al individuo, ¿no? Y además de esa entrevista neutral, tiene que haber un registro de confusores, es decir, de si ha tenido sedación, si ha tenido delirio, etcétera. Después veremos cómo se establecen las medidas para poder distinguir precisamente si podemos establecer que ha existido un delirio propio o no, si ha habido una falta de CO2, si ha habido, en fin, una serie de cuestiones de parámetros que a lo largo de esta presentación vamos a ir estableciendo. La hipótesis de la OVE, desde la perspectiva, una OVE es una experiencia extracorpórea, es decir, la sensación de abandonar el cuerpo, ¿no? Tiene una referencia con la hipótesis de la TPG y vestibular, ¿no? Que es un mecanismo cortical plausible. Después veremos en qué consiste. Es un mecanismo de estabilidad y de visión que se encuentra situado en la parte del oído interno, pero después lo explicaremos, incluso pondremos alguna imagen para que nos hagamos una idea de lo que sería una TPG vestibular, ¿no? Entonces, el efecto extremo mediante la analgesia y los moduladores endógenos y el estrés puede producir precisamente esa sensación de luz y de túnel, esa hipótesis visual periférica mediante la hipoxia parcial, es decir, ante la falta de oxígeno se puede producir una serie de experiencias en el individuo que podrían justificar parte de esa experiencia de la SM, pero no significa que la vaya a justificar toda, y cuando la hipoxia es total se produce una serie de distorsiones que no coinciden con la experiencia propia del individuo. Por lo tanto, vemos que por un lado va la parte física y por otra parte va la experiencia del individuo frente a esta circunstancia personal que está viviendo, ¿no? Esa revisión autobiográfica, la memoria autobiográfica que vimos la semana pasada, puede producirse también mediante la estimulación de las redes internas, es decir, al existir esta hipoxia, esta falta de oxígeno, hay una serie de cortes cerebral que se reactivan y que sería como un último intento plausible por parte del cerebro de reconectarse, ¿no? Podría producir esta serie de sucesiones de recuerdos que el individuo tiene ya casi olvidados, pero que existen almacenados dentro de lo que sería el cerebro del individuo.
individuo, ¿no? Por lo tanto, en conclusión, podemos pensar que existen diferentes modelos que causan este tipo de experiencias, pero no todos son referencias objetivas, ¿no? Podemos también establecer referencias subjetivas por parte de la experiencia del individuo, que predicen las posibles combinaciones de un modelo y otro, y además de la interacción entre cada uno de estos campos. Es decir, no podemos hablar de una experiencia propia simple y objetiva, sino que existen una serie de modelos causales que pueden llegar a provocar estas situaciones y este tipo de experiencias, ¿no? La hipótesis de la unión en tempoparietal, la TPJ que anteriormente expuse, y el sistema vestibular sugiere que la TPJ es un área cerebral crítica para la integración de señales vestibulares propios perceptivas y visuales, lo cual es fundamental para la autoconciencia corporal. Es decir, en el momento que se pierde esa relación, se pierde la conciencia de cuerpo y por lo tanto sí podríamos hablar del fenómeno de abandono del cuerpo o la JOVE que anteriormente habíamos dicho, ¿no? Y por lo tanto, al perder esa relación con el sistema vestibular, se podría producir este tipo de ausencia de sensación del cuerpo y de la orientación espacial. Esta disfunción sería de la integración a menudo que está vinculada a lesiones precisamente en esa parte, en la TPG o a trastornos vestibulares periféricos, que puede derivar en fenómenos justamente de desrealización, de vértigo y de alteraciones del esquema corporal, ¿no? Lo vemos aquí con un pequeño gráfico en el que podemos perfectamente entender que ese fallo en la unión temporoparietal que afecta al sistema vestibular hace que una de las primeras partes de la experiencia, que sería el abandono del cuerpo, y esa experiencia, la OVE, se pueda definir como parte de esa consecuencia de ese fallo, ¿no? Vemos también que hay una serie de elementos estructurales que aparecen transversalmente que son comunes, y que son comunes en general a todas esas experiencias, pero que presentan pequeñas variantes de influencias socioculturales, ¿no? Entonces podemos ver que esa implicación sería separar la estructura de la interpretación, es decir, cada una de las fases de la experiencia en la codificación de los distintos relatos y hacerlo, esa codificación, mediante diferentes análisis por categorías predefinidas, es decir, mediante un análisis de sensibilidad natural en la que se descarten las diferentes situaciones socioculturales del individuo, ¿no? Así vemos, por ejemplo, en este esquema, pues lo que sería la tradición occidental, que es el túnel, la tradición tibetana en la que se aparecen dioses del panteón tibetano, la tradición indígena en la que es una relación más íntima con la naturaleza, o incluso en la tradición egipcia antigua en la que se nos habla claramente de lo que es una FM mediante el paso de la barca por las diferentes aguas, cómo los diferentes animales le van enseñando los diferentes caminos, cómo se llega al pesado del alma, que sería el momento de la revisión de la vida del individuo, etcétera, ¿no? Entonces vemos cómo también puede afectar la experiencia a estas diferencias no solo culturales, sino también podemos establecer en base a esas diferencias culturales diferentes estructuras para el análisis posterior de esta experiencia. La memoria emocional puede sentirse hiperreal, es decir, aunque la viveza de la experiencia sea muy intensa para el individuo, esto no quiere decir que se produzca de verdad, es decir, no quiere decir que esa viveza vivencial sea de veracidad factual, sino simplemente es una experiencia vivida, tan vívida como la que podemos tener en algunos sueños que nosotros experimentamos. Los riesgos que corre precisamente por esta experiencia vivencial, pues sería precisamente la sugestión, una repetición narrativa, un contagio social y de medio. Es decir, muchas de las experiencias que vivimos son objeto de experiencias vividas en la vida real que nosotros transponemos a esta experiencia y por lo tanto forman parte de ella. No como una parte vívida de la experiencia, sino como una parte vívida del individuo frente a esa experiencia. Por lo tanto, podríamos decir que el individuo modifica la experiencia conforme a la vivencia personal que tiene o al conocimiento que tiene o incluso al conocimiento de esa realidad que cree que tiene. Partimos de la base de que lo que damos como realidad no es la realidad en sí. Ya eso sería motivo de otro
de otras charlas mucho más extensas sobre el concepto de realidad y lo que es la realidad en sí intrínseca con respecto a la realidad que nosotros percibimos y la actuación del individuo con respecto a la interactuación con respecto a esa realidad que nosotros vamos generando día a día, ¿no? Por lo tanto, podemos decir que la realidad no es tal realidad, sino que sería una realidad subjetiva por parte del individuo con respecto al entorno. Habría tantas realidades como individuos habemos. Más complejo y no vamos a entrar en ello, ¿no? La mejor práctica sería una primera entrevista neutral temprana, cuando la clínica lo permitiera, es decir, cuando el individuo estuviera repuesto, un seguimiento y usar controles de todos los procedimientos con un timing adecuado, es decir, si ha habido sedación, si ha habido dolor, si ha habido privación de sueño, etcétera, ¿no? ¿Qué tipo de medicación se le ha aplicado para ver si esta medicación, por ejemplo, más adelante veremos cómo la aplicación de la serotonina puede producir todo tipo de disrupciones en la mente del individuo y por lo tanto puede ser factores determinantes con respecto a la experiencia que el individuo va a vivir, ¿no? Dentro del concepto de la visión crítica de la epidemiología, sería, por ejemplo, los rangos amplios, por definición y de muestreo, de la población general, para no extrapolar una clínica sin la cautela propia de esa población general y de ese concepto social del individuo. El paro cardíaco con su sesgo de supervivencia y la censura por incapacidad de la entrevista, es decir, hacer una estadística con respecto a en qué momento se produce esta ECM, si es un paro cardíaco, si es por un accidente, etcétera, ¿no? Reportar denominadores y pérdidas tan importantes como el numerador, evitar inferir rareza o frecuencia sin corregir por pérdidas estructurales, es decir, no, a la hora de establecer los criterios, no establecer los en base a cuestiones que hayan sido meramente puntuales o que sean raras con respecto a la experiencia, sino establecer criterios estructurales básicos y generales para poder establecer unos parámetros científicos de lo que es la situación real de esa experiencia, ¿no? La perfusión cerebral, llamamos perfusión cerebral cuando el flujo sanguíneo que suministra el oxígeno y nutrientes a los tejidos del cerebro es esencial para su funcionamiento, ¿no? Entonces, cuando se produce esta caída, se produce una pérdida de conciencia que suele ser muy rápida. De conciencia, no de conciencia, que es distinto, ¿eh? Hay una S por medio. Una cosa es la conciencia, es decir, la capacidad de relación con el entorno, y otra cosa es la conciencia que es consigo mismo, ¿no? La reanimación cardiopulmonar introduce el flujo intermitente, que es lo que hablaba anteriormente, lo cual puede producir una actividad de carácter transitorio y que precisamente se produzca durante esas compresiones en el pecho que produce ese bombeo de oxígeno al cerebro y que por lo tanto puede hacer que esa experiencia tenga carácter intermitente, ¿no? Según reciba mayor o menor cantidad de oxígeno del cerebro, se producirá una u otra reacción al respecto, ¿no? La EEG, que es el estudio indoloro que mide la actividad eléctrica del cerebro, que sería el electroencefalograma, nos da unos límites espaciales que nos determina precisamente si la actividad eléctrica del cerebro es correcta o no es correcta, si es existente o no existente. Después veremos cómo existen diferentes métodos para ver si la actividad del cerebro sigue permaneciendo mediante impulsos electromagnéticos, mediante incluso difusores de luz a lo largo del cerebro. Veremos, después explico un poco más el proceso que nos va a dar idea de, dependiendo si rebote o no la luz, de si existe una actividad cerebral o no, si es residual o no y si corresponde a los diferentes estándares de pensamiento, de evolución, en fin, de concentración, etcétera, ¿no? En modelos animales se han reportado ráfagas organizadas, incluida gamma, tras el paro cardíaco, ¿no? Esto debe de darnos una interpretación muy prudente de esta dinámica transitoria, precisamente por aquellos de la RCP, ¿no? Pero sí abre ventanas a la organización neuronal cerca de la transición crítica, es decir, que durante el proceso de supuesta muerte corporal se produce una efusión de rayos gamma
que se produce entre 30 y 90 hercios, que son indicadores de que se está produciendo una actividad cerebral intensa, tan intensa como cuando estamos reflexionando, como cuando estamos resolviendo un problema o cuando estamos meditando con respecto a una circunstancia, ¿no? Y estas investigaciones recientes en modelos animales, principalmente roedores, han demostrado que tras un paro cardíaco y la consiguiente detención de la circulación sanguínea, el cerebro experimenta un breve periodo de ráfagas organizadas de actividad eléctrica, caracterizada por un aumento significativo de la banda gamma, como he dicho con anterioridad, de entre 30 y 100 MHz, a pesar de que el animal se encuentra en un estado de muerte clínica, ¿eh? Esto se ha intentado experimentar también con humanos y se ha visto que el proceso es similar, es decir, tanto en los animales como en los humanos se encuentra esta efusión de rayos gamma de un nivel bastante importante, ¿no? Esto lo que nos da es que justamente se produce ese movimiento, esa activación del cerebro que después veremos a qué puede corresponder, ¿no? Este proceso de actividad ocurre durante los primeros 30 segundos posteriores al paro cardíaco y a menudo superando los niveles observados en estado de vigilia. Es decir, se produce una actividad intensísima por parte del cerebro en esos 30 segundos posteriores al fallo cardíaco. Este mecanismo es lo que los científicos denominan del último esfuerzo, es decir, se sugiere que esta ráfaga de actividad representa un último intento del cerebro de procesar esa información, posiblemente relacionado con los recuerdos o las experiencias cercanas a la muerte, que sería el momento en el que se produce la revisión de la vida. Sin embargo, según el testimonio de los individuos que lo experimentan, lo que estamos hablando aquí de 30 segundos, de un minuto y medio como mucho, ellos hablan de una representación vívida de toda su vida. Es decir, sería como el tiempo espacio-temporal para ellos sería como el proceso de toda una vida, que puede ir de 50 a 100 años tranquilamente, mientras que para el reanimado está transcurriendo tan solo un minuto y medio, 2 minutos, 3 minutos como mucho, ¿no? Estos hallazgos en modelos de laboratorio han impulsado investigaciones similares en humanos, como dije con anterioridad, observándose patrones de ráfagas gamma organizadas en pacientes justo en el momento de la muerte, con lo cual ocurre el mismo proceso que ocurre con los animales y por lo tanto este modelo de ráfagas gamma podemos interpretarla de manera prudente, ¿no? Porque podría incluso plausibilizar, es decir, hacer plausible diferentes ventanas de organización neuronal cerca de esa transición crítica, con lo cual podemos abrir la ventana al proceso que después veremos cómo en algunos casos se producen una serie de procesos distintos, ajenos a lo que sería la experiencia corporal del individuo mediante diferentes vectores puestos a propósito para descubrir si se trata de una experiencia cerebral propia o si se trata de una experiencia cerebral ajena y que por lo tanto nos daría esa ventana a contemplar la posibilidad de un fenómeno de una conciencia supracorporal, es decir, una conciencia externa con la cual se podría valorar la posibilidad de que la ubicación de la conciencia del individuo no estuviera en el cerebro, sino que fuera una cuestión ajena y que sirviera como vehículo, como receptor a modo de televisión por parte de nuestro cerebro. Después lo veremos porque es una de las teorías que ha tenido mucha convulsión dentro de lo que es el tema científico y que tiene teorías a favores y teorías en contra que después analizaremos con mayor profusión. Ese aumento gamma está asociado, como hemos dicho con anterioridad, a procesos cognitivos superiores, es decir, de memoria, estados conscientes, de meditación, etcétera. Esa conectividad organizada reportan un aumento de la conectividad funcional y dirigida anterior y posterior de estas oscilaciones, indicando que el cerebro no está simplemente apagándose, sino operando de manera integrada, es decir, está operativo al 100%. Este mecanismo de último esfuerzo lo que precisamente indica es que se puede organizar mediante patrones establecidos de ráfagas gamma. Por lo tanto, existe esa conexión, que lo vemos aquí en este pequeño cuadro resumen, esa conexión con ese último intento en el que se producen precisamente esa actividad
exagerada por parte del cerebro en esos momentos. Uno de los estudios fundamentales del 2014, que es el experimento AWARE-1, que viene de Awareness During Resuscitation, dirigido por el doctor Zampania. Es una investigación científica internacional a gran escala que examina la conciencia y las experiencias cercanas a la muerte durante los paros cardíacos. Busca determinar si la conciencia persiste después de que el corazón se detiene y la actividad parece cesar mediante el monitoreo de pacientes y pruebas objetivas de muerte lúcida. Esto incluye diferentes targets ocultos, pero la logística limita las exposiciones y potencias. ¿Qué significa esto de los targets ocultos? Imaginemos que ponemos el armario del paciente en su habitación, ponemos en lo alto del armario una imagen, cualquiera, una fotografía, que él desconoce el paciente y que desconocen los doctores que lo están tratando, y que durante la experiencia, la ECM que tiene el paciente, al elevarse el espíritu, al tener una visión cenital, como vimos en la primera semana de esta charla, al tener esa visión cenital, observa encima del ropero esa imagen. Y una vez que una vez que recuperamos al paciente y vuelve a su cuerpo, vuelve a su normalidad, nos narra que ha visto esa imagen y nos describe perfectamente esa imagen. Con lo cual es demostradora de una experiencia extracorpórea. Por supuesto, hay casos, yo no voy a entrar en ello, de hecho en esta exposición se han apartado todos aquellos autores que hablan solamente de casos y no le intenta dar una visión científica, por ejemplo el doctor Gaona o la doctora Cumber Rose o el doctor Vila, etcétera, ¿no? Que ellos en sus diferentes publicaciones exponen multitud de casos con diferentes tipos de secuenciaciones, experiencias con targets como esta que estamos hablando, pero eso es más de carácter anecdótico porque son experiencias vividas por ellos, pero no existe un estudio después racional o científico al respecto de esa experiencia, ¿no? Entonces sí es verdad que en la experiencia Wallace precisamente se hizo con esos targets ocultos que no conocía nadie más que aquella persona que lo usó precisamente como una actitud referencial para poder demostrar esa actividad, y existe más de un 9% de aciertos con respecto en las descripciones de este tipo de target o objetivos a cumplir, ¿no? Eso se puede verificar en diferentes subgrupos de verificaciones robustas, y además el análisis de ese tanto por ciento de personas que nos hablan de esos targets y cómo se han obtenido nos servirá para establecer si existe un criterio mayor o menor de la casualidad, ¿no? Sabemos que por casualidad se puede dar una serie de números estadísticos, mientras que si existe una probabilidad mayor que la probabilidad estadística, podríamos hablar de un hecho fenomenológico que se puede producir precisamente en la ECM y que serviría para demostrar, abrir esa ventana para demostrar precisamente que existe esa conciencia supracorporal, ¿no? Los datos claves del experimento de Aware de Zampania es que se realizaron en 25 hospitales involucrados en ello, más de 500 pacientes en paro cardíaco efectivo, y al menos el 9% reportaron experiencias compatibles con la ECM y con experiencias de target comprobables, lo cual es, para mi entender, un número bastante elevado que supera con mucho la probabilidad, que la probabilidad está en un 3 o un 4%, ¿no? Casi la duplica. Hay una experiencia posterior en el 2023 de Aware 2, precisamente de Zampania, en el que durante el encefalograma y la fisiología, durante la recuperación cardiopulmonar, se permiten acotar el timing más que un autorreporte, es decir, yo te cuento lo que me ha pasado en el tiempo que yo considero. Aquí no, aquí se toma nota de cada segundo, qué es lo que está pasando en cada segundo, y esa precisa combinación de electroencefalograma y la monitorización fisiológica, como la oxigenación cerebral, etcétera, durante la reanimación cardiopulmonar, ofrece una capacidad superior para precisar el momento de la recuperación cerebral y su pronóstico neurológico, superando las limitaciones
limitaciones del autorreporte o la evaluación clínica subjetiva, ya que nos da un momento, un timing en el que se nos dice en el segundo tal ocurrió tal cosa, en el segundo cual ocurrió tal cosa de manera totalmente objetiva, con lo cual es medible con respecto al timing propio de la experiencia del individuo, ¿no? Con lo cual el siguiente paso correspondería simplemente a la correlación de los componentes específicos según la escala bayesiana de Grayson y al preregistro, es decir, todos los análisis que teníamos con anterioridad y un análisis planificado precisamente de esa resultante de esa relación de la componente específica con todos los resultados anteriores, lo cual nos va a dar una visión global de no solo de la experiencia, sino de el transcurso real, a tiempo real, de esa misma experiencia vivida y de todos los factores, tanto internos como externos, que lo producen, ¿no? ¿Cuál sería el efecto de la hipoxia o de la anoxia? Pues explicaría justamente el túnel visual y las diferentes distorsiones, pero la hipoxia severa suele degradar precisamente en la incoherencia, es decir, hace que el relato del individuo no sea coherente y por lo tanto no se produzca ese túnel con esa exhaustividad que nos lo narran las personas con la experiencia SM. La predicción también es la relación de la dosis-respuesta entre la hipoxia y la ECO2 y ciertos componentes, por ejemplo el visual. Y el diseño sería medir precisamente la oxigenación, la cantidad de CO2 continuo, más el estado mental, más la entrevista neutral. Y eso nos daría una visión genérica de lo que es el experimento ETAL, ¿no? Los efectos del anhídrido carbónico en las ECM, pues sabemos que el CO2 altera el pH y la excitabilidad, por lo cual puede modular la intensidad afectiva y perceptiva, por lo tanto puede crear una hiperperceptibilidad por parte del individuo con el exceso o con la carencia del CO2. En la reanimación pulmonar y el CO2 refleja una ventilación flujo variable, que es lo que habíamos hablado antes. Con el bombeo se produce ese flujo variable, se bombea oxígeno y se elimina CO2 al mismo tiempo que se está produciendo el masajeo cardiopulmonar. Y esa predicción del CO2 alto se asocia a una ganancia afectiva más que a una narrativa completa, con lo cual se produce una serie de sensaciones de carácter afectivo en el individuo que son fácilmente predecibles debido precisamente a esta reactivación del CO2 mediante la reactivación cardiopulmonar. Esta asociación con los rasgos REM sugiere una cierta vulnerabilidad a experiencias de tipo presencia o parálisis, la famosa parálisis del sueño. Esto no equivale a soñar. Dentro de un contexto fisiológico y contenido puede diferir de manera evidente. La predicción de rasgos estables de sueño modula la probabilidad de unos ítems específicos. Esa asociación entre los rasgos de personalidad relacionados con la fase REM y los movimientos oculares rápidos y la vulnerabilidad a experiencias de tipo presencia o parálisis del sueño es un hallazgo consolidado en la psicología y en la medicina del sueño. Estos son mediante estudios de del Instituto Nacional de la Salud, ¿no? La parálisis del sueño ocurre cuando el cerebro despierta de su fase REM, pero el cuerpo mantiene la atonía muscular, es decir, la parálisis característica de dicha fase, lo que provoca en la persona que esté consciente pero inmóvil. Lo cual hace que tengamos una serie de sensaciones muy determinadas, ¿no? Como es la sensación de opresión en el pecho, una parálisis y miedo intenso, porque yo he tenido parálisis del sueño y la sensación que se produce es que es como si estuvieras muerto y la gente de tu alrededor, por ejemplo, tu esposa, tu pareja, no se dan cuenta que tú estás despierto pero no puedes mover un solo miembro, ¿no? Esta reflexión se produce de manera espontánea. No existe, todavía no se ha podido establecer qué criterios son los que pueden establecer esta parálisis del sueño. Sin embargo, sí es una experiencia vivida que más del 40% de las personas la tienen o la han tenido a lo largo de su vida, ¿no? Y el problema está en reportarlo, perdón, si es que se reporta, ¿no? Vemos, por ejemplo, cómo el artista Henry Fuseli, que es un pintor suizo de romanticismo, lo muestra en su obra La pesadilla. Vemos cómo reporta precisamente lo que sería una parálisis típica del sueño. En algunas culturas, como la hispanoamericana, le llaman la subida del muerto, ¿no?
Pues por esa sensación de opresión en la que tú, si logras abrir los ojos, tiene una serie de alucinaciones, ves individuos, el típico individuo con chistera, la persona sin rostro, en fin, tiene una serie de imágenes que te reportan cierta intensidad, cierto miedo y cierto estrés, ¿no? Pasa poco tiempo, alguna gente habla de que si rezas un Padre Nuestro se marcha esa sensación, etcétera, ¿no? Es justamente el Padre Nuestro se recita en 1 minuto y medio, que es lo que suele tardar la experiencia, según la reportan algunas personas. Yo mismo la he vivido y es el tiempo que se tarda, ¿no? Aproximadamente. La estimulación precisamente de la TPG puede inducir precisamente esas experiencias extracorporales, ¿no? Esto hay que separarlo de las diferentes percepciones que se puedan tener porque es una experiencia extracorpórea y precisamente puede producirse por lo que anteriormente habíamos visto, ¿no? Por una manipulación vestibular que afecta a la perspectiva del yo y a esa perspectiva extracorpórea que reside precisamente esa manipulación vestibular en el oído, ¿no? En el oído interno, lo cual nos va a dar esa sensación de abandono, de elevación, no existe ese control de la percepción visual del entorno, etcétera, ¿no? La ketamina y la disociación. Una de las cuestiones que se pueden a la hora de la reanimación es precisamente la introducción de ketamina en el organismo y esta sí produce una disociación parecida a la experiencia OB y a la distorsión temporal en algunos sujetos. Es útil para hipótesis de redes, pero no replica la fisiología del paro cardíaco. La ketamina está clasificada como un anestésico disociativo que provoca efectivamente estados de disociación, experiencias similares a las extracorporales y distorsiones temporales en los sujetos. Esta separa la percepción consciente del entorno y del propio cuerpo, generando sensaciones de despersonalización, ligereza y experiencias extracorporales. Uno de los productores precisamente de la ketamina es ¿cómo se llama? La ayahuasca. ¿eh? Tiene un alto porcentaje de ketamina y es la que produce precisamente ese tipo de sensaciones extracorporales y demás, que puede llegar a producir alucinaciones, delirio, sedación, incluso una pérdida de la coordinación motora mediante convulsiones, etcétera, ¿no? Vemos aquí un cuadro resumen de lo que sería el efecto de la ketamina y la disociación y distorsión temporal en el individuo. ¿eh? El delirium UCI. También se puede producir durante la experiencia extracorpórea un delirio y una sedación que altera la percepción y la memoria y que generan recuerdos falsos y vívidos. Esto se registra mediante la CAM-IQ. La CAM-IQ es basado, sus siglas son de Confusion Assessment Method of the Intensive Care Unit. Es un instrumento validado utilizado por el personal de enfermería y médicos para la identificación rápida del delirio en pacientes críticos. Esto se hace mediante una serie de evaluación que está establecido de manera científica, ¿no? Mediante un inicio agudo, con un cambio agudo del estado mental, una atención inatenta, dificultad para concentrarse en el paciente, un pensamiento desorganizado, un discurso incoherente, desorientado, etcétera, y una alteración del nivel de conciencia hipoactivo o hiperactivo. Esto está validado como un instrumento propio para los enfermeros y los médicos para poder establecer si existe una situación de delirio o delirium en el paciente y si es capaz ese delirium de producir esa experiencia ECM, ¿no? También existe una serie de efectos neuroquímicos producidos por el estrés del momento del paro cardíaco, ¿no? Ese estrés extremo modula sistemas opioide y noradrenérgico y serotoninergético, que sería posiblemente la creación de serotonina para poner en marcha otra vez el cerebro, para reestimularlo y producir ese proceso de vuelta y de amplificación, ¿no? Para poder volver a restaurar los niveles propios del cerebro. Por lo tanto, el estrés también es un condicionante a la hora de esta experiencia. La teoría de que la conciencia radica fuera del cerebro se conoce frecuentemente como la hipótesis de la conciencia no local.
Esta postura desafía el modelo materialista convencional, la cual sostiene que el cerebro produce la conciencia como un subproducto de su actividad biológica. El cerebro pasaría a ser un receptor, es decir, un transceptor, y la idea central de esta teoría, defendida por investigadores como el cardiólogo holandés Pim van Lommel, propone que el cerebro no genera la conciencia, sino que actúa como una interfaz o un receptor. Con la analogía del televisor o la nube, ¿no? La nube que nosotros tenemos con el Internet, así como un televisor no crea las imágenes ni los programas, sino que los recibe y traduce en una pantalla, el cerebro recibiría una señal de conciencia que existe independientemente de él. Por lo tanto, según ahora mismo las conexiones cuánticas, algunos modelos sugieren que este intercambio de información podría ocurrir a nivel cuántico a través de estructuras celulares como el ADN o los microtúbulos, que esto pertenecería a la teoría de Penrose y de Amelov, con respecto a que el cerebro sería meramente un vínculo, ¿no? ¿Cuáles serían los argumentos principales para los defensores de esta teoría, que se basan precisamente en las observaciones principales en las experiencias cercanas a la muerte? La actividad con el encefalograma plano, que se han reportado casos de pacientes con paros cardíacos que, a pesar de tener un electroencefalograma plano, es decir, sin actividad cerebral medible, mantienen una conciencia lúcida, recuerdos detallados y percepciones verídicas de su entorno. Lo que hablábamos antes de los targets, que son capaces de narrar no solo lo que ocurre en esa habitación, incluso describiendo aparatos complejos que se han traído para la reanimación del individuo, sino son capaces de narrar lo que ha pasado en la habitación de al lado o las actitudes o la experiencia de las personas que estaban en el pasillo externo o, como anteriormente dijo, las imágenes que hemos puesto en los altos del armario. Incluso se han reportado en algunos de los casos en los que se han reportado que existía en el radiador del aire acondicionado externo a 8 pisos de altura una herramienta depositada en la parte superior, ¿no? Que se creía perdida y que sin embargo estaba allí. Y justamente el paciente, al volver a la conciencia, al ver de mantenimiento, ha dicho: ¿te acuerdas las tenazas que olvidaste? Pues están justamente en... Y son experiencias que no hay forma de poderlo establecer de manera objetiva porque se ha producido esa visión de esa circunstancia, ¿no? Podríamos ya entrar dentro del campo paranormal sobre otro tipo de cualidad paranormal, ¿no? Que sería la presencia o la visión telemática, etcétera, que se ha experimentado tanto por los gobiernos de Estados Unidos, de la URSS, etcétera, que no es el campo de estudio de esta presentación, ¿no? Hay percepciones también verificables que durante estados de muerte clínica algunos individuos reportan observar eventos de habitaciones diferentes, como he dicho anteriormente, o detalles médicos específicos, ¿no? Que es lo que he estado explicando con anterioridad. Vemos aquí un pequeño esquema. La visión científica predominante, pues que es importante notar que esta teoría es minoritaria y controvertida dentro de la neurociencia actual. Es decir, este concepto de que la conciencia pervive fuera del cerebro no está amparado por la comunidad científica en general, ¿no? Existe un consenso materialista de esta experiencia en el que la mayoría de los científicos consideran que la conciencia es una propiedad emergente del neurocorte y la integración de la información neuronal. Nada que ver con algo externo. Las críticas argumentan que las experiencias reportadas podrían ser causadas por procesos fisiológicos residuales provocados por la falta de oxígeno, la hipoxia o descarga neuroquímica en los últimos momentos de actividad cerebral. Por lo tanto, le buscan una explicación científica y no lo ven como una experiencia externa a la muerte, ¿no? Que sería el concepto de justamente la conciencia ubicada de manera externa a lo que sería el cerebro. La percepción verídica sería una verificación independiente y ciega mediante el uso de targets ocultos, como hemos dicho anteriormente, con el preregistro de análisis que hemos visto con anterioridad, y excluir las vías normales, el audio, la inferencia plausible, terceros, reconstrucción post-evento, ya que sí se sabe que una vez producido el fallecimiento, el oído sigue perviviendo durante alrededor de unos entre 3 y 5 minutos, con lo cual el individuo puede seguir oyendo lo que ocurre en la habitación, pese a que
técnicamente esté muerto y sí puede existir esos últimos registros por parte de la conciencia cerebral, ¿no? Pero claro, eso no indicaría, porque sería el individuo fallecer y no volver a contarlo, pero sí puede producirse después de la reanimación el que recuerde esas últimas conversaciones que se han producido. Por lo tanto, es una explicación científica por parte del reconocimiento de algunos de los sucesos auditivos que ha ocurrido mientras se estaba produciendo la RCP, la animación cardiopulmonar. Pero sin embargo, existen otros targets que estaban ocultos tanto para el individuo como para los médicos y demás, es decir, targets que no se han comunicado a ninguno de los participantes, que no tienen explicación científica plausible alguna. Ese diseño de target, precisamente, de objetivo, sería definir esa exposición real, es decir, cuándo pudo estar visible, en qué momento de esa experiencia y de qué manera se produjo esa visión. Una evaluación ciega, es decir, registrar todos los intentos, no solo los aciertos. Hemos hablado de que tan solo existe un 9% de aciertos con respecto a la totalidad de todas las experiencias reportadas. Y el alumbrar una comparación con el azar y control por multiplicidad con el preregistro anterior. Es decir, el azar nos dice que entre un 3 y un 4% sería un target previsible. Si, como en la experiencia Aware 1 y Aware 2 nos explica Samparnia, el tanto de acierto es superior al 9%, por lo tanto duplica la posibilidad del azar con respecto a ese target desconocido, ¿no? Con muchos intentos no reportados, algún acierto es plausible, como hemos dicho con anterioridad, y ese sesgo de publicación y selección debe descubrir en todo momento las rarezas, ¿no? Contramedida, pues un registro prospectivo completo, publicación de los nulos y un análisis bayesiano basado precisamente en la experiencia y en la corrección de datos, haciendo que sea un reflujo de datos continuo con respecto a lo que sería la experiencia, ¿no? Son muchos los intentos no reportados, por lo tanto, como hemos dicho, se da precisamente ese acierto. Se ha repetido esta diapositiva. Bien, cronología de recuerdo. Sin biomarcadores concurrentes, el autorreporte no fecha el episodio con precisión, con lo cual no podemos tomarlo como un índice de referencia. Sí podemos tomar como el índice de referencia el timing tomado por parte de todas las actividades que se han realizado para la recuperación del paciente o del individuo, ¿no? La consolidación puede ocurrir en recuperación, con lo cual hay cambios de referencias ontológicas dependiendo de cada uno de los procesos aplicados al individuo. Es necesario la sincronización del electrocardiograma, del CO2, el del NIRS. El NIRS es una electroscopia de infrarrojo cercano que monitorea los niveles de oxigenación cerebral en tiempo real de forma no invasiva, permitiendo saber si el cerebro está recibiendo suficiente oxígeno para funcionar, más las ventanas de entrevista fija, más los componentes técnicos mencionados, ¿no? Por lo tanto, todo eso nos va a dar una idea del proceso, del momento en el que se produce y de cuáles son las posibles causas. Por lo tanto, podemos tener un amplio espectro con respecto a al funcionamiento del cerebro con respecto a cada una de las actividades que se están produciendo en el individuo. Las ventanas de entrevista fijas, que es otro de los protocolos, se refiere a metodología de entrevistar a un superviviente en tiempo específico y controlado para evitar sesgos de memoria o influencias externas. Como todos sabemos, todos tenemos la tendencia, o nuestra mente tiene la tendencia a embellecer nuestros recuerdos. Y después cuando nos enfrentamos a la realidad es totalmente distinto a lo que nosotros recordamos, ¿no? Pues precisamente de ahí la importancia del protocolo a la hora de realizar las entrevistas, ¿no? Este nivel de monitorización busca resolver el debate entre la teoría materialista y la de la conciencia no local. Si se registra actividad cerebral organizada mediante el electroencefalograma y buena oxigenación mediante el NIRS, en momentos en el que el paciente reporta una ECM, la ciencia podría explicarla como un proceso biológico. Pero si ocurre lo contrario, se abre la puerta a la hipótesis de la conciencia fuera del cerebro. Es decir, si nuestro cerebro no tiene suficiente oxígeno, no presenta un encefalograma plano y sin embargo tiene esa ECM, podría establecer precisamente esa posibilidad de una conciencia ajena a lo que sería el fenómeno del cerebro, ¿no? El marco del cerebro.
Entonces tenemos el marco bayesiano establecido desde el principio, o si recordamos, hay un H1, que sería el materialismo, que predice la dependencia de los biomarcadores y los confusores, los targets superiores al azar. El H2, que sería el no localismo, que predice los targets por encima del azar, que es replicable bajo doble ciego. Y con los priors bajos sobre H2, es decir, la evidencia requerida debe ser extraordinaria y repetible. Este texto plantea el rigor metodológico necesario para validar científicamente la conciencia que puede existir fuera del cerebro. Utiliza una terminología de estadística bayesiana y diseño experimental para comparar las dos posturas mencionadas antes. El H1, el materialismo, y el H2, el no localismo, precisamente de la conciencia del cerebro. Ese no localismo sostiene que la conciencia es independiente y los pacientes deberían ser capaces de identificar los targets con mayor precisión que la del azar. Perdón, como ya dijimos, ¿no? Eh, una evidencia extraordinaria, como dice el principio de Carl Sagan, que es afirmaciones extraordinarias requieren evidencia extraordinaria, haría que la comunidad científica aceptara la H2, es decir, la no materialista, hasta el caso aislado. Se necesitan pruebas masivas, repetibles y estadísticas absolutamente irrefutables. Básicamente el texto dice, si quiere demostrar que la conciencia no está en el cerebro, no bastan las anécdotas, necesitas datos que el azar no puede replicar, no puede explicar. Por lo tanto, nos encontramos con que todavía no existe ese aluvión de datos claramente específicos ni objetivos, ¿no? La conciencia como un acceso global y reportabilidad e integración de información a gran escala. Existe una serie de aplicaciones entre la correlación del electroencefalograma organizado con componentes específicos y el timing, ¿no? Ese electroencefalograma organizado se ha detectado que incluso minutos después de que el corazón se detiene, algunos cerebros muestran ráfagas de actividad eléctrica organizada. Recordemos aquello de los rayos gamma, ¿eh? También existen reportados actividad de rayos delta y de rayos teta, es decir, es ruido electrónico, no es sino patrones similares a los de una persona que está recordando, meditando o incluso procesando información, con lo cual nos encontramos con que existe esa actividad a pesar de ya no existir ni riego sanguíneo ni oxígeno en el cerebro, con lo cual se produce una serie de situaciones que son sin duda inexplicables para la ciencia. La IT, que es la teoría de la información integrada, que propone que la conciencia no es un mágico destello, sino una propiedad física que surge de cómo un sistema procesa y une la información. Cuanto más conectada e independiente estén las partes de un sistema, como las neuronas, más consciente se es. Liga la conciencia a la estructura causal integrada, el PCI como métrica empírica. Esta se refiere a la teoría de la información integrada, la IT, desarrollada principalmente por el neurocientífico Giulio Tononi. Esta estructura causal integrada significa que para que haya conciencia, las distintas partes del cerebro deben influirse entre sí de forma masiva y simultánea. Si las regiones cerebrales se desconectan y trabajan solas, como en el sueño profundo o en el coma, la conciencia desaparece. Este PCI es la herramienta práctica para medir todo lo anterior y se le conoce coloquialmente con el concienzómetro, ¿no? ¿Y cómo funciona? Pues simplemente se da un golpe magnético al cerebro mediante una estimulación magnética transcraneal, se mide con un electroencefalograma cómo rebota esa señal por toda la corteza. Si el rebote es complejo y se extiende por muchas áreas, como las ondas de un estanque con muchos obstáculos, el PCI es alto y por lo tanto la persona está consciente. Si el rebote es simple o se queda en un solo sitio, el PCI es bajo, lo cual indica la falta de conciencia. ¿Por qué es importante esto en los estudios de la ECM? Porque el PCI permite saber si un paciente que parece estar muerto o en coma profundo tiene realmente una estructura cerebral activa y conectada capaz de generar experiencias externas e internas, a pesar de no poder mover ni un músculo, lo cual nos indicaría, sería una forma de poder reportar si existe una muerte física real o no real. Ha habido casos en los que el cuerpo aparentemente está muerto y sin embargo ha pervivido la actividad cerebral durante minutos, incluso durante horas.
¿Cuáles son los límites del electroencefalograma? Pues ese electro superficial no observa todo el encéfalo, solamente lo pueden observar artefactos de mayor tamaño, ¿no? El no existir señal no significa que no haya sensibilidad. Puede reportar diferentes calidades dependiendo de la intensidad de la señal. Por lo tanto, no significa que un electroencefalograma plano indique que no existe actividad, solamente que no la detecta el electroencefalograma, por lo cual complica mucho más el poder dictaminar la muerte clínica del individuo. ¿Cuál sería la recomendación clínica para saber si el individuo está fallecido o no? Pues precisamente la multimodalidad más la estimación de los límites de detección, es decir, no dar por muerto simplemente porque tenga un encefalograma plano, sino por diferentes otros medios causales que pueden detectar la forma, como anteriormente hemos dicho, mediante el bombardeo electromagnético, etcétera, ¿no? Con lo cual incluso midiendo el nivel de oxígeno y de CO2 que tiene el cerebro. Cuando hacemos una entrevista neutral, pues lo primero es establecer un relato espontáneo, es decir, no establecer preguntas que puedan dar una pista con respecto a la estructura del relato, ni a la escala de relato, no introducir palabras como el luz, túnel, experiencia extracorpórea, pues, hasta que el paciente la mencione, si es que la menciona, y registrar la literalidad y el orden en el que se expresa esta experiencia, ¿no? Para ello hay que integrar a los entrevistadores para que no caigan en una rutina que les pueda dar pistas al individuo que ha tenido esta experiencia sobre cómo explicar la experiencia o cómo adornarla. Esto tiene que ser con el consentimiento y la capacidad, con la opción de parar del individuo y con el apoyo si se reactiva el trauma que ha tenido o si se ha causado trauma con esta experiencia. La privacidad y la protección de los datos, evitar la presión interpretativa, es decir, no forzar al paciente a dar una serie de explicaciones que no sean las propias de él mismo, teniendo Helsinki como mínimo, ¿no? Añadiéndolo a los protocolos específicos. Helsinki como mínimo se refiere a la Declaración de Helsinki, que es el Código de Ética Global para la investigación con seres humanos, y establece que el bienestar del paciente siempre está por encima de los intereses de la ciencia. Como los pacientes en paro cardíaco no pueden dar su consentimiento en ese momento, se requiere de protocolos éticos muy estrictos y la aprobación previa de comités de bioética. Es decir, el individuo no puede dar su consentimiento y por lo tanto tenemos que tener una serie de criterios que sean lo suficientemente salvaguardadores de la ética y del el bienestar del individuo. ¿Cuáles son los cambios reportados en la experiencia después de las ECM? Pues el cambio de valores. A propósito, el individuo experimenta un cambio absoluto con respecto a su escala de valores en su vida anterior. El miedo a morir queda totalmente disminuido. Incluso a algunos individuos se ha reportado que después de las ECM incluso se han suicidado debido a la calidad de la experiencia y a su negativa a querer volver a esta vida de dolor y de malos tragos. Y cambios diferentes heterogéneos con respecto a que existe una mayor empatibilidad con respecto al ser humano, una mayor conexión con la sensibilidad del individuo con respecto al resto, etcétera. Esto, la recomendación que se le hace con respecto a este tipo de pacientes es evaluar el impacto que ha tenido tanto funcional como anímicamente dicha experiencia y ofrecer apoyo, integración y sobre todo comprensión y apoyo empírico. Las tecnologías emergentes que se pueden aplicar en las ECM, por ejemplo, el electroencefalograma portátil mejorado, más la sincronización, más la NIRS que vimos anteriormente con la oxigenación, más la hemodinámica. Esto haría más fácil automatizar el registro de tiempo y de fármacos, reducir los datos faltantes y por lo tanto establecer un preregistro con una serie de datos que harían posible una medición exacta de esta experiencia. Un electroencefalograma que se pueda llevar a la cama del paciente en segundos durante una emergencia, como un paro cardíaco.
sirve para registrar la actividad eléctrica cerebral en tiempo real. La sincronización es la clave. Permite saber si una ráfaga de actividad cerebral ocurre justo cuando los médicos están haciendo las compresiones de pecho o en un momento de silencio eléctrico, que es lo que hablamos anteriormente, ¿no? Vemos aquí un resumen de lo que hemos expuesto anteriormente. Lo mismo que hemos dicho. Solamente añadir que sin la posibilidad de replicación y sin la posibilidad de establecer esos targets que habíamos hablado de manera neutra y totalmente objetiva, pues la evidencia permanece anecdótica a ojos de la ciencia. Es decir, no podemos reportar un estudio científico lo suficientemente serio para que sea reconocido por la ciencia actual, ¿no? Vemos aquí un resumen de los targets de H1 y H2. Por lo tanto, una síntesis crítica, podemos reportar que la SM es un fenómeno reportado y medible, que tiene una heterogeneidad alta, es decir, cada individuo reporta una SM con patrones singulares, pero también con patrones establecidos generales. Son mecanismos plausibles, explican diferentes componentes de eso, como el túnel mediante la hipoxia, la serotonina mediante la elevación extracorporal, etcétera, ¿no? No hay una evidencia replicable suficiente para conclusiones ontológicas fuertes que puedan definir que este fenómeno es un fenómeno científico y demás. Los libros clásicos fundacionales de estos textos que consolidaron esta experiencia pues son los de Raymond Moody, los de Bantam, los de Coward, los de Morrow, los de Grayson. Los libros científicos contemporáneos, damos aquí bastante extenso con respecto a la bibliografía, tanto de artículos y demás, como los de Van Lommel, los de Harper Collins, volvemos con Grayson, Sam Parnia, Harper One, artículos científicos influyentes, estudios médicos y neurocientíficos, los de Van Lommel, Parnia, el Wattinger, Clement, Martial. Revisiones académicas. Muchos de estos estudios han sido revisados académicamente por pares y diferentes revisiones de carácter científico académico, como los realizados por Grayson, Bonilla y Antampili, Grayson y Stevenson. Perspectivas neurocientíficas y críticas escépticas. Tenemos aquí la de Borgin, la de Diegues, la de Laurie, las perspectivas críticas y escépticas, fundamentalmente la de Agustín y la de Wiley, obras interdisciplinares y revistas académicas clave, como las de Kelly, las de Toward, las de Arguillo, revistas académicas. Aquí tenemos algunas de las que se ha extraído parte de la información establecida aquí en esta presentación. ¿Cuáles son los estudios más fuertes a favor? Pues tenemos los de Van Loemer, que nos habla de que es el estudio prospectivo clásico de supervivientes de paro cardíaco que encontró la SM en una minoría de pacientes y argumentó que variables como la duración del paro, medicación o grado aparente de las náuseas no explicaban simplemente quién las tenía, lo que ha sido usado como argumento contra una explicación puramente reduccionista. Sus defensores lo citan como una de las mejores piezas de evidencia retrospectiva del campo. Zampania, que fue un estudio multicéntrico, es decir, realizado en diferentes hospitales de diferentes partes de Estados Unidos, prospectivo, sobre conciencia durante la resucitación, que encontró que algunos supervivientes reportaron recuerdos compatibles con conciencia durante el paro o la resucitación, y un caso muy discutido describió recuerdos temporales de eventos de reanimación. Para los defensores de la hipótesis de supervivencia, lo importante no fue tanto la tasa total como el hecho de que hubiera recuerdos estructurados en un contexto de compromiso cerebral extremo. Mediante la WARE 2 de Zampania, que actualizó la investigación con medidas fisiológicas y entrevistas más detalladas, que el estudio halló experiencias recordadas en una fracción pequeña del superviviente y describió categorías de recuerdos durante la resucitación, lo que mantiene vivo el argumento que puede haber actividad cerebral organizada alrededor del paro cardíaco, aunque no resolvió el problema de la verificación externa de manera contundente. Revisiones pro supervivencia de Bruce Grayson, de Van Lommel y Jeffrey Long, que estos autores sostienen que ciertos rasgos de la SM,
como la calidad mental, la estructura narrativa, la transformación posterior y algunos casos de percepción aparentemente verídica, encajan mal con la idea de un cerebro simplemente colapsando. No son la prueba definitiva, pero sí representan la formulación más robusta del caso a favor dentro de la literatura especializada. Estudios y argumentos más fuertes en contra. Aguare 1 y Aguare 2, escasez de aciertos verificables. Paradójicamente, los mismos estudios más importantes del campo son también parte de la evidencia en contra. En Aguare 2, de 567 pacientes con paro intrahospitalario, solo 28 supervivientes completaron entrevistas. 11 reportaron recuerdos, percepciones subjetivas de conciencia, pero solo un paciente recordó correctamente el estímulo auditivo presentado durante el arresto y ninguno recordó estímulo visual oculto. Eso debilita las tesis de percepciones extracorporales verificables robustas. Modelos neurocientíficos plausibles de CM. Las revisiones de neurología y neurociencia sostienen que varios componentes de la ECM pueden explicarse mediante mecanismos conocidos: disfunción temporoparietal, intrusión REM, hipoxia hipercapnia, migraña, aura, epilepsia, disociación y efectos farmacológicos. Estas revisiones no explican cada detalle en cada caso, pero sí muestran que no hace falta asumir de entrada la conciencia separada del cerebro. Borglin, en las ráfagas gamma en cerebros moribundos, explicó que este trabajo en modelo animal mostró un aumento transitorio de actividad gamma y conectividad funcional al morir. Se ha usado como argumento en un cerebro en proceso de morir puede generar estados complejos y potencialmente intensos sin necesidad de recurrir a supervivencia extracerebral. Es indirecta para humanos, pero muy influyente en el lado neurobiológico del debate. Y los estados farmacológicos similares en la ECM, que establece un estudio controlado que demostró que la DMT es la dimetiltriptamina, que es un potente compuesto alucinógeno natural de la familia de las triptaminas, presente en numerosas plantas y en pequeñas trazas de mamíferos. Produce efectos psicodélicos intensos, breves y profundos, siendo un componente clave en el brebaje tradicional de la ayahuasca. Se metaboliza rápidamente y tiene una estructura similar a la serotonina. Pues precisamente prueba que todas esas ECM refuerza la idea que esos estados cerebrales alterados pueden generar vivencias más reales que reales, con despersonalización, trascendencia y experiencias tipo extracorpóreas, ¿no? Tipo OB. Las críticas metodológicas generales, las revisiones escépticas subrayan sesgos de memoria, reconstrucciones posteriores, influencia cultural, muestras pequeñas, ausencia de verificación independiente de la mayoría de los casos y confusión entre paro cardíaco y cese completo e inmediato de toda función cerebral relevante. En este marco, el hecho es que la mayoría de las afirmaciones fuertes dependan de pocos casos excepcionales en un punto débil para la hipótesis de la supervivencia. Por lo tanto, al tener pocos casos reportados, no puede reforzar la idea justamente de que existan. Tenemos aquí una tabla comparativa de resultados que después, cuando suba el PowerPoint, se puede revisar con mayor, porque ya vamos bastante justito, no hemos pasado un cuarto de hora. Vemos, por ejemplo, el estudio realizado con Van Lommel, la muestra de 344 supervivientes de paro cardíaco en hospitales de Holanda. Los hallazgos principales, alrededor del 18% reportó ECM, no se encontró correlación clara con la duración del paro, medicación o asfixia. ¿Qué es lo que lo refuerza? La fortaleza, el estudio prospectivo, clínico y multicéntrico. ¿Cuáles son las debilidades críticas? No mide la actividad cerebral directa durante la experiencia y depende de recuerdos posteriores. Y así vemos en este resumen pues la experiencia de Van Lommel, de Pagnia, en Aguare 1, en Aguare 2, de Clemens, de Borigin, de Marcial, de Blanque y de Timmerman, ¿no? Con lo cual nos va a dar una visión bastante general en este cuadro en el que se ven los pros y los contras de las diferentes experiencias con tantos por cientos, ¿no? Por ejemplo, vemos en Aguare 2 que se demuestra que alrededor del 20% reportó recuerdos de experiencias, algunos compatibles con conciencias, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces nos vamos a encontrar con que este cuadro va a ser bastante explícito con respecto a este tipo de experiencias, ¿no? Y los autores principales del campo son Raymond Moody, Bruce Grayson, Kenneth Rimping, Van Lommel, Zampania, Stephen Lowry, Susan Blackmore, Olaf Blanke. Vuelvo a repetir, me he basado en los que son estudios científicos,
he extraído todos aquellos que son meros recitadores de casos, ¿no? Como el doctor Gaona, como el doctor Vila, en fin, la doctora Elizabeth Kubler-Ross, etcétera. Me he ido a la parte científica, no me he querido meter en lo que sería el campo, ¿no? Y ya tenemos aquí un apéndice metodológico que, como ya lo hemos ido recitando a lo largo de esta presentación, pues no vamos a volver a, a marcarlo. Sería como una guía de cuáles son los procedimientos que tenemos que seguir de cara a reportar una FM. Y ya está. Hasta aquí hemos llegado. Muy bien. Quedo a vuestra disposición para cualquier consulta, cualquier cosa que queráis decirme. Vale. Transmiten felicitaciones, jamones. Mm. Bueno, Mm, por mi parte, doctor José Luis Munuera, enhorabuena por este meticuloso trabajo realizado, donde a lo largo del proceso de la misma ponencia mis preguntas han ido resolviéndose. Es decir, no me queda más que darle felicitaciones. Un trabajo muy, muy, muy bien Gracias expuesto. a vosotros. He intentado que sea lo más explícito posible, Sí, sí, intentando aclarar los conceptos. Aún así hay conceptos que son difíciles de asimilar, ¿no? Porque sí. esto cada vez se van añadiendo nuevas tecnologías y entonces cada sigla que yo he visto complicada de poder entender, le he puesto la referencia al pie de página con su asterisco para que sea comprensible dentro de lo incomprensible de este fenómeno, ¿no? Que tiene Mm, más de incomprensible que de comprensible, pero que es un fenómeno que afecta a un tanto por ciento de la población humana en gran proporción, ¿eh? Es muy interesante y sobre todo es una vivencia que aquellos que la han vivenciado, valga la redundancia, dicen que es muy positiva, salvo un tanto por ciento que ya vimos en el primer margen, que suele ser entre el 7 y el 8%, que tienen experiencias bastante negativas, ¿no? vale. Bueno, antes de empezar la ronda de preguntas, tenemos aquí una pregunta que hizo Silvia Tijero, que se tuvo que marchar. Mm. Entonces, te pregunto, dice, discúlpenme, pero tengo que despedirme, pero les dejo una pregunta. ¿Creen que los pacientes apálicos, mejor dicho, en estado vegetativo, experimentan el más allá? Yo sé que ellos no suenan y la conciencia está limitada. Según ella, dice que en esos pacientes hay mucho trabajo científico por hacer. Muchos saludos. Bueno, Eso es, digamos, la pregunta que te lanza, ¿no? Que si creemos que esos pacientes que están apálicos tienen más opción de tener esas experiencias. no sé si tienen más opción de tener esa experiencia, pero que tienen actividad cerebral está claro. Lo hemos visto que incluso con Sí. encefalograma plano, incluso cuando se han bombardeado con electromagnetismo, se ha visto que existe una actividad cerebral incluso de grado complejo, ¿eh? Algunas personas que han despertado de un coma profundo nos hablan de experiencias que han tenido, de razonamientos, de cómo incluso ellos repetían libros mentalmente, en fin. Existe un campo, de hecho, muchas veces se ha dado por muerto a personas que no estaban muertas y que después han resucitado al cabo de los 2 o 3 días, incluso en la cámara, ¿no? Yo creo que tiene el campo científico está excesivamente corto con respecto al estudio de aquellas personas que están en estado vegetativo o que están incluso en coma profundo. Lo que es evidente es que existe una actividad cerebral que está detectada y que, gracias a Dios, vamos avanzando con instrumentos cada vez más precisos que denotan que esa actividad cerebral persiste incluso después de la muerte, ¿no? Entonces, es muy difícil establecer cuál es el momento de muerte clínica y de muerte cerebral y de muerte de conciencia, ¿eh? Que por eso se establece este criterio de que es posible la pervivencia de la conciencia más allá del receptáculo que sería el cerebro, de la antena receptora que sería nuestro cerebro, nuestro cuerpo. Da mucho que pensar, la verdad, porque incluso la referencia marginal, que no tiene nada que ver con esto, incluso en conceptos parapsicológicos, es curioso cómo se resuelve una cuestión científica por diferentes personas en diferentes lugares del mundo de manera simultánea, ¿no? Es como si se tuviera acceso a una conciencia global donde queda todo reflejado, lo que sería, no recuerdo cómo se llamaba, pero era algo así como una conciencia global con el conocimiento global, los registros acásicos, ¿no? Y entonces es posible
que sea muy difícil determinar el momento real de la muerte y sobre todo el momento, si es que existe, de la muerte de la conciencia, ¿no? Entonces yo creo que sí, que es un campo por explorar magnífico. Entonces yo creo que sí, que existe actividad cerebral profunda a niveles que ya hemos visto que incluso con el cuerpo muerto se ha producido a niveles de meditación, de comprensión, incluso de establecer criterios eh, de meditación, etcétera. Ujú. Muy bien. Bueno, pues vamos a dar la palabra a Vicente Cucala, que tenemos ahí que ha levantado la mano, y después pasaremos el turno a Miguel Alcaraz. Tienes la palabra, Hola, hola, Vicente. muchas gracias. Muchas gracias. Felicidades por la ponencia. Como comentaba Antonio, la mayor parte de preguntas de la primera sesión se han ido respondiendo conforme avanzaba la sesión. Yo quería comentarle, porque muchas cosas me han recordado a experiencias donde desde el punto de vista fisiológico no hay paro cardíaco, no hay pérdida de conciencia, pero hay una comprensión de que se está cerca de la muerte. Uno ha tenido un accidente, uno ha estado a punto de caerse por un hueco de un ascensor, o a veces uno no cogió un tren o un avión que tuvo un accidente, o en estos momentos se produce un estado mental en el cual hay como los sentidos están exaltados, hay una vividez de colores, los sabores son intensos, se oyen más ruidos que normalmente no, y se mantiene una memoria de esos momentos, de esas horas o de esos días muy intensa. Entonces, tan solo la comprensión de cercana a la muerte. La pregunta es si produce, en su opinión, un cambio neuronal o es sencillamente un estado temporal debido a que se segregan esas sustancias, esas emisiones de sustancias químicas que usted comentaba en la sesión previa. No sé si me he explicado bien. Sí, Gracias. sí, sí, correctamente. Hombre, yo entiendo que se produce esa reacción por parte del cerebro, como vimos que formaba parte precisamente de un estímulo bioquímico de las neuronas por intentar resucitar el cerebro, ¿no? Pues esto yo creo que ocurre igual, es decir, existe una exaltación de todo tipo de procesos. Yo hace poco hace ya casi un año, tuve un ictus y la verdad que las sensaciones que yo tuve en ese momento, incluso tuve una visión, ¿no? Es decir, tuve la visión de una sombra negra con forma corpórea que estaba rodeado de rayos de luz y después posteriormente a lo que fue el derrame cerebral que se diagnosticó en hospital, durante meses tuve visiones del otro lado, es decir, tuve visiones de seres fallecidos que hablaban conmigo, tuve visiones de animación de cosas inanimadas, tuve percepciones totalmente distintas hasta que ya cicatrizó y dejé de tenerla. Es decir, es un momento en el que el cerebro tiene tal acumulación de estímulos que produce todo tipo de sensaciones. Yo entiendo que sí. De hecho, está establecido la posibilidad de que hay una precognición por parte del cerebro, es decir, que el ser humano actúa conforme a diferentes precogniciones que ha tenido previamente. No sé si me explico, si el concepto queda claro. Muchas veces actuamos conforme a algo que hemos previsto con anterioridad y casi preveemos el resultado de eso que hemos previsto, o bien por precognición, es decir, por tener un conocimiento previo de lo que va a ocurrir, bien por intuición. Entonces es un campo maravilloso. Entonces entiendo que sí, que yo creo que sí, que con respecto a lo que usted me dice, sí, yo creo que sí, que se da ese fenómeno en el que el cerebro se sobreestimula frente a un estímulo externo y esto produce una serie de reacciones por parte de diferentes elementos que componen el cerebro que hacen que se tenga esos estados alterados de conciencia que pueden dar lugar a la precognición, que puede dar lugar a visiones, puede dar lugar a ilusiones de carácter óptico, visual e incluso auditivo. Muy Muchas bien. gracias. Bueno, Miguel, te doy la palabra. Gracias. Pues yo quería felicitar a Jesús Luis por su estudio paso a paso que ha hecho de la experiencia cercana a la muerte, que yo creo que este estudio pervivirá en el tiempo y podría ser utilizado como manual en las universidades,
de tan bien hecho que está. Muy amable. Bueno, y yo quería hacer un apunte en defensa de las personas eh, que narran sus experiencias, tanto de experiencia cercana a la muerte, como disociación del supuesto espíritu del cuerpo, que ven cosas, ¿no? Y igual que pasa con personas que han sufrido abducciones, ¿no? Porque gracias a ellas, pues se ha llegado a tomar en serio estas cuestiones. Incluso, como habéis visto, pues se están estudiando en universidades de las más importantes del mundo, ¿no? Es que porque muchas veces va a entrevistar a personas de estas y dice, no, si es que no la quiero contar porque me toman por loco, no te van a tomar por loco, al revés. Han sido muy valiosas, ¿no? Y de hecho, pues, base para estos estudios, ¿no? Y yo te quería preguntar también si las experiencias de disociación del supuesto espíritu del cuerpo se han estudiado también científicamente y si pueden llegar a ser reales o no. Bueno, yo creo que a lo largo de la presentación ha quedado claro. Las OVE, la denominada OVE o experiencia extracorpórea, no tiene una demostración empírica, científica, pero sí se ha intentado reflejar ese conocimiento científico a través de esos targets o objetivos ocultos, como hablé antes de la experiencia, poniendo imágenes en lo alto de un ropero o dentro de un cajón o dentro de una caja, para que el individuo, al tener esa experiencia extracorpórea, se le da esa indicación, se le dice, bueno, pues si sales del cuerpo, pues, mediante estudios científicos y mediante control y demás, si sales del cuerpo, cuéntame el contenido de la caja. Y se ha dado el efecto en un 9% real. De hecho, está haciendo objetos de estudio, pero como visión remota por parte de Estados Unidos y de Rusia y China, me consta que también China, sobre la monitorización a distancia de lugares lejanos. Por ejemplo, se ha hecho la experiencia con Marte para ver si había civilizaciones extraterrestres en Marte. Se ha hecho con bases de misiles situados en islas y que no captaban los satélites, y el tanto por ciento de acierto ha superado el 20%, con lo cual está muy por encima del azar, ¿no? Con lo cual podemos decir que sí, que podría ser una experiencia de carácter objetivo, aunque no demostrable ni replicable científicamente, que claro, para que se dé la experiencia materialista o H1 que vimos anteriormente, tendría que ser una experiencia replicable y demostrable científicamente. Los tantos de acierto superan con mucho al azar, pero no llegan a los mínimos establecidos como estándares científicos rigurosos, ¿no? Pero yo creo que sí, que es objeto de estudio y que seguirá siendo objeto de estudio, porque, vuelvo a repetir, yo considero que la conciencia con ese, es mucho más importante y va mucho más allá de lo que nosotros pensamos, ¿no? Y esto queda demostrado por las diferentes experiencias extracorpóreas y las diferentes pruebas palpables que podemos a nivel de testimonio dar, ¿no? Ya lo que sería un rapto por parte de alienígenas y demás podría referirse a otro tipo de experiencias que no es la que vamos dentro de este campo, ¿no? de, de estudio. Nosotros estamos en la FM por ser una experiencia cercana a la muerte y que tiene unos cambios tanto motivacionales como perceptuales y como de fe y de ideología en el individuo claro, que tiende a demostrar la pervivencia de la conciencia más allá de la muerte, ¿no? Aunque todavía no ha vuelto ninguno para decirnos si es cierto o no es cierto. Y los que han vuelto nos narran esta experiencia. Ajá. Muchas Muy gracias. bien. A usted siempre. Bueno, pues antes de pasar la palabra a nuestro vicerrector, doctor David Mendoza, yo a colación de la pregunta quisiera intentar ver y analizar, porque decimos muerte, 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 aparece en muchos contextos, pero a nivel global no existe una guía donde se pueda naturalizar ese proceso, al margen de los adoctrinamientos y las religiones, sino una interpretación científica guiada a un protocolo multidisciplinar que puede interpretar todo eso, pero fuera de contexto religioso, porque desde el lugar universal la religión genera miedo, ¿correcto?
En su caso, usted ha dicho que cuando tenía el caso de la parálisis del sueño, que le dio por rezar un Padre Nuestro. Mi pregunta es, ¿qué hace una persona que no tenga ninguna base? ¿Cómo podemos llegar a esa guía donde poder ver ese proceso y analizarlo sin ese... No sé si me he explicado. Sí, 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 perfectamente. Bueno, lo del Padre Nuestro es porque yo recuerdo Yo haber... deduzco que eso es miedo, ¿no? El miedo universal que tenemos todos los seres humanos cuando vemos una cosa que no entendemos y que nos descoloca. Si aún encima nos dicen, cuando mencionas la muerte, agachamos la cabeza, o hacemos una parodia o no hablamos de ello. Y en el proceso vital de la vida, la muerte es ir a un tanatorio y se acabó. En ningún colegio ni en ningún lugar se intenta llegar a perseguir ese momento y con un equipo multidisciplinar interpretarlo. Y luego apareceríamos con la palabra de la parapsicología, es decir, el más allá, las interpretaciones, los linajes, la sangre que uno posee, todo eso. Pero la guía principal, ¿cómo podemos interpretarla? Hombre, yo creo que se ha explicado perfectamente a lo largo de la charla. Mm, Lo de yo aplicar el Padre Nuestro es porque tiene una duración de 1 minuto, 1 minuto y medio y produce cierto relajo Relajo. en la mente. Te hace pensar en algo totalmente distinto al momento que estás padeciendo. Lo Mm, cual, igual que eso, podría dedicar cualquier persona a recitar una poesía o a simplemente meditar sobre cualquier otra cuestión. Es una cuestión de tiempo a que el cuerpo se despierte. Hemos hablado que la parálisis del sueño se sale de la fase de REM, se despierta la mente, pero el cuerpo sigue en estado de animación. Es un proceso que tarda minutos, no se reporta más allá de los 3 o 5 minutos, pero se mm, produce una cierta angustia, porque es como aquello que atávicamente reconocemos como muerte, es decir, no puedo mover el cuerpo, tengo conciencia, Dios mío, ¿qué me está pasando, no? Es simplemente eso. Ya después la aplicación de cada uno dependerá de su acervo cultural, de su formación espiritual o de su creencia en las diferentes religiones, formas de ver los valores, etcétera. Yo refería al Padre Nuestro porque soy sevillano. Semana Santa, la tradición religiosa, estudié en un colegio de cura y es una referencia espiritual como otra cualquiera. Posiblemente un tibetano tendría otra referencia totalmente distinta. La referencia mía es porque conocía esa experiencia, la había leído bastante al respecto y una de las cosas que precisamente de la receta para superar era o estar calmado durante 1 minuto y medio o trasladar la mente a otro lugar, a otra cuestión más intensa. Cuando rezamos tenemos como una especie de movimiento cerebral distinto, emitimos una serie de ondas totalmente distintos, igual, sobre todo ondas gamma y demás, que van de los 30 a los 90, cuando rezamos, igual que cuando oramos, igual que cuando razonamos, igual que cuando resolvemos un problema matemático. Es una ujú. forma de extrapolar la mente a ese fenómeno que te está ocurriendo y que si usted no la ha tenido, le digo que es una experiencia muy traumatizante y estresante, sobre todo si tiene la experiencia visual de ver personajes que no suelen ser personajes bondadosos, lo que se ve en la parálisis del sueño. Ujú. Genial. Bueno, doy la palabra a David para que hagas tu turno de preguntas. ¿Qué tal? Bueno, pues yo me sumo también en los agradecimientos de estas magníficas 2 sesiones de ponencia sobre la experiencia cercana a la muerte, la semana pasada y la de esta, que se complementa. Yo prácticamente todas las preguntas que yo ya tenía así un poco en mente han sido respondidas aquí en este turno de palabras. Más que nada, se centra todo un poco en ese estrés, ¿no? Ese miedo a la muerte. Porque yo vengo de un caso práctico de hace 3 días de esta experiencia cercana a la muerte, entre comillas, en el que, y viene al caso, en lo que ha comentado a lo largo de toda la exposición sobre los fármacos, etcétera. Bueno, yo me he realizado una operación de rodilla y con sedación total. Y yo pensando, digo, bueno, pues como estamos dentro de este congreso de Invictus y en este momento de las experiencias cercanas a la muerte, yo digo, me voy a concentrar a ver qué es lo que, o qué fenómeno o qué si sale uno del cuerpo, ¿no? Y hace esa práctica. Bueno, pues resulta que en un cerrar y abrir de ojos le pregunto, bueno, ¿cuándo me vaya a operar? Y dice, bueno, ya le hemos operado. Y había pasado 2 horas. Es decir,
bajo la influencia de fármacos, no noté nada, es decir, sin estrés, sin miedo a la muerte, tampoco noté nada. Pero esto lo vengo a matizar porque a los 4 años de edad, yo sí tuve una experiencia cercana a la muerte. Yo no recuerdo nada, mi madre me lo dijo, donde yo de pequeño me caí de un tobogán y prácticamente estuve pues muerto, en el que yo le decía a mi madre, yo estaba arriba en la luz, te veía, te hablaba y no me oías. Es decir, un niño chico que con 4 años, un niño chico que no tiene ni, bueno, que no sabe de religión ni soy religioso, bueno, llega a tener ese momento, esa descripción. En una luz, veía a mi madre, la hablaba, ella no me oía, y yo diciendo que estaba contento, ¿no? Es decir, y bueno, y después, pues nada, me salvaron y aquí estoy. A lo que voy es, lo difícil de decir, por un lado, los fármacos no demuestran la existencia de esas experiencias cercanas a la muerte, porque los que la experimentan hablan de forma lógica, estructural, de recuerdo, es decir, como en mi caso, en caso de ser, si hubiese sido mayor de edad, a lo mejor hubiese recordado qué es lo que estaría haciendo el médico conmigo, y por eso se descartaría un poco la parte de los fármacos. No sé qué piensa al respecto. Bueno, el sesgo cognitivo es innegable como parte del conocimiento cultural y demás del individuo. Mira, yo precisamente a raíz del ictus me tuvieron que hacer una serie de pruebas, meterme una cámara por el esófago para verme el corazón, a ver si el derrame cerebral había sido provocado por una arritmia y demás, y me sedaron con Propofol, el que mató a Michael Jackson. Y a mí me pasó igual que a ti, es decir, yo estaba, como se dice, cagado. Tenía miedo porque es una prueba en la que te meten unos tubos por la boca, en fin, te hacen perrerías, ¿no? Y yo pensaba que todavía no me lo habían hecho. Y entonces me dice el médico, bueno, venga, despiértate. Y digo, pero bueno, ¿cuándo me va a...? Y dice, ya te lo hemos hecho. Y fíjate, yo anteriormente estaba pensando, estos tíos me han metido el Propofol, pero me lo han puesto en poca dosis porque estoy escuchando al médico que está ahí al lado y además está tonteando con la enfermera, a esta se le ha caído no sé qué al suelo. En fin, yo era consciente auditivamente de todo lo que estaba pasando a mi alrededor. ¿Sabes? Incluso a la enfermera, cuando ya desperté y me estaba ya vistiendo, la llamé por su nombre, ¿no? Raquel. Y le digo, Raquel, ¿tú estabas hablando? Sí, sí. Es decir, que a pesar de que estemos sedados por los fármacos, existen una serie de elementos que están más allá de nuestra propia conciencia. Conciencia, me refiero conciencia, no conciencia, sino conciencia. Entonces, estoy de acuerdo contigo en ese sentido, de que el fármaco sí evita esa FM, pero no evita que tenga una serie de sesgos cognitivos que siguen perviviendo, ¿no? Y entonces es complicado. Es que es muy complicado poder distinguir entre lo que es una FM y lo que está provocado por la sedación mediante, incluso la propia sedación que hace el cerebro mediante la estimulación de serotonina o la falta de CO2 o la hipoxia, o, en fin, una serie de cuestiones que hacen que haya una reacción de tipo neuronal y de tipo cerebral que es muy difícil de medir. Eh, no sabía decirte, la experiencia que tuviste como niño claramente es una FM. Lo que pasa es que, claro, es una FM que no está cejada ni por la cultura, ni por el conocimiento, ni por la sociedad, ni por tu vivencia, sino que eras un niño y tu máximo referente era que estabas arriba, tuviste una experiencia extracorpórea, que veías una luz, pero que nunca fuiste hacia ella, por lo tanto no pudiste ver los personajes que estaban al otro lado, ni siquiera pudiste reconocer a nadie que estuviera al otro lado porque tenías 4 años y no eras consciente de tus ancestros ni de quiénes habían estado antes, y tu única referencia era tu madre que estaba abajo, que tú le hablabas pero ella no te escuchaba porque no podía verte o porque no era consciente de tu existencia, ¿no? Ya te digo que cuando yo tenía las alucinaciones sí vi a seres que ya no estaban entre nosotros y que me hablaban y que, en fin, yo terminaría con que el cerebro es maravilloso.
y entonces no sabemos si son o no son. Yo me gustaría pensar que nuestra conciencia es externa pero claro, eso lo tendrá que demostrar la ciencia si es que alguna vez lo llega a demostrar. Sí Bueno, existen pruebas, pero no en el suficiente volumen, ¿no? yo creo, yo ahí discrepo un poco y voy a dar mi punto de vista, si me permitís ya para terminar. Está muy revoltoso últimamente el señor rector, ¿eh? Dijo Makatangay que había disciplinas que no ponían al hombre en contacto con la muerte, ¿no? Yo creo que si vamos a los principios del chamanismo, el chamanismo y muchas organizaciones esotéricas tradicionales, siempre el primer paso, aunque unos lo vivan más de verdad y otros simplemente sea un teatro sagrado, sí tienen que enfrentarse a la muerte para ser iniciados, ¿no? Eso es un poco lo que quería decir. Cuando se hablaba de esa conciencia, yo por la experiencia de investigación de campo que tú también tienes, doctor Monuera, y que tenemos mucho, que hemos visto, como seres realmente, si entran en contacto con la muerte, si pasan por ese túnel para después volver de él, porque han tenido la enseñanza y han pasado por un ritual real de morirse. Vamos, muchos chamanes, sobre todo en Filipinas, pasan por ECM y cuando vuelven de ese mundo son considerados chamanes y les dan con otros chamanes la capacidad de entrar y salir de lo, incluso los australianos, ¿no? De lo que ellos le llaman el mundo de los sueños. Entonces yo creo que sí está probado a través de las tradiciones chamánicas, que es la medicina, que estas culturas, sin tener al médico normal, se han mantenido en la historia y permanecen, ¿no? Como los raros para ellos somos nosotros, que andamos con medicamentos y con cosas, ¿no? Pero tú vas a una tribu en el Amazonas y los que sobreviven en una cadena casi que infinita desde el primer Australopithecus se mantienen ahí y es porque han sabido sobrevivir, ¿no? Y yo creo, y tal como decías tú, te doy toda la razón, porque si cogemos elementos vinculados a la alta defensa y al ejército, como por ejemplo los nazis con un instituto que le llaman el Instituto de Friburgo, que tenían toda una serie de enseñanzas en parapsicología para a través del péndulo poder investigar dónde estaban esos aviones y esos submarinos. Y la gente puede decir, no, es que los nazis son unos flipados. No, no, los nazis eran personas que tenían sus carreras, sus estudios, y como cualquier de nosotros, la hipótesis hay que pasar a la práctica, y si alguien invertía muchísimo dinero en eso, es que lógicamente cuando se comparaba los triunfos de los fracasos, es que realmente funcionaba, ¿no? Como bien dijiste tú, el proyecto Stargate, que es el proyecto que utilizan muchas personas para viajar a través del espacio y que curiosamente está pagado por el Pentágono y curiosamente tiene una serie de protocolos muy desarrollados para esa visión remota, que no es el ECM, ¿no? Pero yo digo, cuando en el chamanismo alguien trasciende la muerte, cuando hablamos no del neochamanismo moderno, rarito que se está poniendo de moda, sino el chamanismo que realmente es el contacto con la muerte. Yo tuve una experiencia en Iquitos, en Perú, porque me fui allí a tomar la ayahuasca. En aquel momento le llamaban la saga del muerto y tal. Y yo pues estuve una semana. El Iquitos, esto era en el año 1996, no es el Iquitos ahora moderno. Tú, mientras dormías de noche, veías que iba pasando sendero luminoso, llevando cocaína y pasando armas, ¿sabes? Era lo que te encontrabas allí donde nace el Amazonas. Y yo tuve una experiencia personal que viví, es como lo que dices tú, yo digo, quiero a ver si trasciendo o no, o si verdaderamente existe la visión remota, y yo a un amigo mío le dije que pusiera algo en su casa sobre la mesilla de noche, y que no me dijera nada. Y que antes de decírmelo a mí, tenía que mandarle una carta a mis padres diciendo lo que había puesto por este tema de que no nos autoengañáramos y demás, porque allí no había móvil, había que esperar 4, 5 o 6 días para poder cotejar la información. Yo tuve esa experiencia que cuando lo haces con un chamán de verdad no son las microtomas que haces aquí, son tomas que te vas de varetas por todos los lados, es decir, tienes una diarrea continua, ahí sí sientes que te mueres de verdad y como bien dices aparecen una serie de visiones. Yo hoy no vi ningún ser querido, será porque no me quiere nadie, pero vi un montón de luces y de historias raras. Cuando, sintetizando, cuando yo llamo, que era un amigo que había estado conmigo en el ejército, pues había puesto una foto de los dos en Yugoslavia, en Bosnia. Y eso es lo que había visto yo desde Iquitos. Entonces, claro, para mí es una forma de una experiencia que yo estaba en Perú y él podía haber puesto cualquier otra cosa o podría ponerme calvo allí llamándome, insultándome en aquel momento, lo que le diera la gana. Y fue eso, ¿no? Como bien, felicitarte, estimado doctor Monuera, porque realmente
tus exposiciones son serias, llenas de contenido y, lógicamente, personales y profesionales, ¿no? Yo creo que también si tú has llegado a transmitir esto de la ECM y has tenido tanto interés, es para poder compartir tu experiencia que sí has vivido con los demás que a lo mejor no la han vivido, porque a lo mejor tampoco están preparados mental, psicológica y conscientemente para poder ver eso, ¿no? A lo mejor alguien piensa que es una pesadilla. Pues doctor Monuero, muchísimas gracias, como siempre, y genial. Gracias, a todos también. A vosotros siempre. ¿Alguna otra cosa? ¿No? Despídete, abre la cámara o abre el altavoz o lo que sea. Antonio está silenciado. Que en principio no hay nadie que quiera preguntar. He escuchado a Vicente Cucala, pero parece que tiene... No, yo creo que el problema es de Vicente Cucala padre, es que siempre misteriosamente se le conecta el teléfono. Entonces no, creo que ha sido que estaba cogiendo el volante para coger una curva y se le conectó, me parece a mí. Pues entonces podemos cerrar, si te parece, estimado Muy bien, Macatangay. Muy bien. vale. Pues nada, ha Bueno, sido un pues placer y encantado. muy bien. Pues nada, a avisar que el fin de semana que viene haremos, digamos, la conmemoración y despedida de este ciclo Invictus, donde queremos hacer un recorrido de la experiencia a través de preguntas, donde el doctor David Mendoza y nuestro rector José Manuel pues llevarán la guía para que estemos todos en la dinámica. Sí, Así pero que aquí nada, hay una cosa que tienes que contar, que realmente la mesa redonda es cuando vosotros grabasteis esa película, una película que va a participar ahora en algunos festivales y demás, y cuando se grabó esa película, pues pasaron una serie de circunstancias especiales, incluso hay por ahí fotos que espero que pondréis de una muñeca diabólica que nadie ha querido traer al museo de la Appleton y yo pensé que lo ibais a meter en una bolsa y me la ibais a traer. La muñeca diabólica, ninguno, ni del doctor Mendoza ni el decano Macatangay tuvieron la hombría ni la valentía de traerla, algo que me parece terriblemente malísimo. Y hablaremos de todo eso y de todas aquellas experiencias que las personas quieran compartir con nosotros, ¿no? En esta mesa redonda que es el fin de ciclos. muy bien. Muchísimas gracias. Abrazos, gracias.